Creo que fue en mi adolescencia. En mi infancia encontré como una manera de canalizar toda mi energía, porque era una niña demasiado inquieta, pero ya en la adolescencia me di cuenta que era más que eso, que era un goce, un disfrute de estar produciendo objetos y cosas e imágenes, pinturas, etc. Entonces creo que ahí fue cuando empecé a definir que mi carrera y mi motivación iba más por las artes y la producción artística. Antes de entrar a la carrera, yo tuve un viaje con mi padre y mis hermanos a Nueva York. Entonces visitamos el Museo Metropolitano y en ese momento me enamoré de la pintura clásica. Y por supuesto que en ese momento los grandes referentes eran hombres, las mujeres estaban desde ese lugar pues bastante exiliadas, ¿no? La producción y el Estado pues no las colecciona en sí, o al menos en ese momento yo no me acuerdo de haber visto pinturas de artistas mujeres, pero me enamoré de la pintura cuando fui a ese museo y a partir de ahí como que mi perspectiva cambió y intenté generar como ese tipo de prácticas artísticas, y ya cuando llegué a la carrera pues yo tenía todos esos referentes clásicos, no estaba muy impregnada de los referentes que ahora tengo. Y podría decir que mi mayor referente ahora es, entre muchos, es Louise Bourgeois, que es la que me acompañó cuando terminé la carrera hasta ahora, y William Kentridge también, por sus procesos creativos, en cómo genera las imágenes, cómo acompaña esta crítica social y política. Al salir de la carrera yo desarrollaba piezas tridimensionales, eran piezas a partir de textiles y tenían que ver con espacios aprensivos y de protección, como una búsqueda de acompañamiento y de afecto, ¿no? Porque cuando yo me vine a estudiar acá, pues me vine a estudiar sola, entonces creo que desde ese lugar del miedo y de estar empezando a resolver como mujer muy jovencita muchas cosas por primera vez, eran el tipo de piezas que me interesaba hacer en ese momento. Y poco a poco pues me fui acompañando de la investigación, pero también de la revisión de mi propia historia. Entonces llegó un momento en el que fui mamá y entonces cambié la producción a otros materiales como más inmediatos, que fue el dibujo, y empecé a trabajar con la figuración. Después seguí trabajando a la par, escultura y dibujo, y en los últimos años he decidido trabajar con la pintura, especialmente con la acuarela, y es el lugar donde disfruto más en la pintura. He trabajado en todos los medios en acuarela, con acrílicos, con óleo, pero la acuarela creo que es el medio principal en el que ahora estoy disfrutando en la pintura, en ese lugar de la pintura. Y en cuanto a los temas, bueno, pues ahora estoy trabajando con mi linaje femenino y con las historias de las mujeres de mi familia que no se cuentan, ¿no? Y entonces estoy descubriendo un montón de situaciones y de memorias que comúnmente no se contaban en mi familia, ¿no? Pero ahora desde la voz de las mujeres, ya no es la voz oficial de la familia, ¿no? De los varones y de las grandes trayectorias y
las anécdotas y aventuras, ¿no? Ahora es otro lugar con el que estoy poniendo la mirada. Bueno, yo llegué a ese lugar por dos razones bien importantes. Primero, por la maternidad, y segundo, por mi profesión. Entonces, estaba jugando en realidad con tres papeles: el ser mujer, el ser artista y el ser madre. Y la verdad es que en mi cotidianidad pues siempre están pues más o menos desequilibradas, ¿no? Entonces, pues a veces me regía por tengo que ser la mamá, ¿no? La mamá, y luego tengo que ser la esposa que también tiene que cumplir su rol, pero ya al último quedaba el artista, ¿no? Y entonces en ese lugar de dejarme al último, pues claro que me sentía como muy asfixiada, y yo decía, pues vamos a revisar todo este proceso. Y claro, entonces ya me di cuenta de que este acompañamiento o este confinamiento de producción al que yo he estado acostumbrada, pues no era la única, ¿no? Muchas mujeres trabajaban desde este lugar de confinamiento en el que cumplían muchos roles, y en sus tiempos libres, como comparte nuestra querida Virginia Woolf, pues mediabas, ¿no? Con los tiempos y las economías y la maternidad. Bueno, pues desde ese lugar yo llegué a revisar la historia de mi familia desde una perspectiva feminista, ¿no? Y entonces encontré que hay que reacomodar esos roles y hay que reconstruir esa estructura social patriarcal. Entonces, pues ha sido un proceso que todavía no termina, en el cual sigo revisando qué me dijeron que tiene que ser una mujer, qué le dijeron a mi abuela, qué le dijeron a mi madre y a mis tías, y desde ese lugar reflexionar si ese es el rol que yo quiero ocupar y cómo lo quiero ocupar. Entonces, bueno, es un proceso, creo que sigue continuando y que seguiré insistiendo, porque además pues es el legado de mi hija, ¿no? Entonces, si lo puedo transformar desde ese lugar del arte, que es mi profesión y es mi pasión, pues mucho mejor. Pues en el cruce en el que me di cuenta que las feministas sí tienen ese saber y esa claridad de ser contestatarias ante una estructura que no es construida para las mujeres, ¿no? Una sociedad que se fue construyendo poco a poco, ignorando la ciudadanía, ignorando las libertades y los derechos de las mujeres, y que muy lentamente esas ideas están siendo transformadas y se ha integrado la mujer desde sus necesidades a una sociedad. Entonces, al sentir actualmente esa impotencia de no pertenecer y al mismo momento pertenecer a una sociedad laboral, económica, política, pues claro, decidí considerarme feminista, porque creo que esta transformación todavía le falta, y sí estamos como en ese lugar de compartir nuevos pensamientos, de construir una nueva moral, y además, reitero, ¿no? También es para mi propia hija, para mi propia descendencia. Entonces sí tengo muchas ganas de seguir en este movimiento feminista, y sí, soy una artista feminista. Pues la pieza principal, que ya sé que estará integrada, es una acuarela, y es una pieza que tiene que ver con una búsqueda justo de la moral a través de la religión protestante, ¿no? Yo crecí en una iglesia protestante, en una iglesia cristiana, y yo aprendí de niña que había muchos exilios, ¿no? En esa estructura.
Y cuando tú te das cuenta que muchas personas no pertenecen a esa estructura de amor, pues no te hace sentido, ¿no? Y cuando empiezas a tener claridad de la estructura o de las ideas del bien y el mal, de la heterosexualidad, de la diversidad de la sexualidad, de la doble moral. No sé, hay muchas preguntas que vinieron en este proceso. Y entonces yo decía, pues yo creo que el amor es más grande que eso, ¿no? Es más grande de este pensamiento binario, ¿no? Es mucho más inmenso y no cabe mi pensamiento y no cabe mi cosmovisión o mi pequeña visión, ¿no? Como lo quieran ver, en esa lógica. Entonces esta pieza integra mujeres que fueron exiliadas por no cumplir las reglas de la moral, que conviven dentro de esta sociedad de un pensamiento, desde mi punto de vista, mucho más rígido, ¿no? Los que sí entran y los que no entran, los hijos sagrados o los hijos que se van a salvar y los que no, ¿no? Entonces, de eso trata la pieza, ya lo verán. Pues los invito al próximo Festival Verde Violeta, con una gran diversidad de artistas, de presentaciones, de actividades, de gente y mujeres increíbles que han hecho un gran trabajo. No se la pierdan, estén pendientes de todo. En mi página web como Pamela Zubillaga, todocorrido.com, y en Instagram Pamela-Zubillaga.